Título: El primer beso que no debía pasar. No fue un sueño cualquiera. Fue un llamado, una invasión celestial. Algo, o alguien, se coló entre las grietas de su alma mientras dormía. La novicia Clara se preparaba para dar sus votos perpetuos. Esa noche, el silencio del convento pesaba como un secreto no confesado. Las paredes blancas y frías no eran suficientes para contener el incendio que, sin saberlo, comenzaba a formarse dentro de ella. A medianoche, una luz dorada entró por la ventana, pero no era la luna. Era una figura sin rostro. Su silueta brillaba como si estuviera hecha de palabras bíblicas ardiendo. Y entonces, sin decir nada, se inclinó sobre ella. Y la besó. No en los labios. No en la frente. La besó en el centro exacto del pecho, donde nacen las promesas. Y todo su cuerpo tembló. Clara despertó gritando. El aire le sabía a incienso y metal. Buscó desesperada una señal de lo ocurrido. Y ahí estaba, una marca rojiza en su piel, como el eco de unos labios, justo encima del corazón. «Dios mío», susurró. ¿Qué fue esto? El convento no permitía preguntas. Las dudas eran consideradas tentaciones. Pero esa mañana, ni la misa, ni los rezos, ni el frío de la piedra pudieron apagar la certeza que ardía dentro de ella. Algo la había tocado. Algo divino, o algo prohibido. Durante el desayuno, Clara no hablaba. Sus ojos se perdían entre las manos de las otras hermanas, como si buscara algo, o a alguien. Pero nadie la miraba. Nadie la había escuchado gritar. Nadie parecía haber sentido la presencia que llenó su habitación la noche anterior. Excepto una. Sor Beatriz, la más anciana, que la observaba desde el otro extremo del comedor, con una mirada que decía más de lo que permitía el silencio. Después de la última oración del día, Sor Beatriz la llamó a su celda. ¿Soñaste?, preguntó sin rodeos. Clara tragó saliva. No, no fue un sueño. Beatriz cerró la puerta. Entonces ya comenzó. ¿Qué comenzó? La anciana tomó su mano y la puso sobre su pecho. Hace siglos, hubo otra como tú. ¿Fue tocada por un ser de luz o de fuego? Su primer beso despertó milagros y muerte. Su cuerpo fue sellado. Sus labios, consagrados. Y su historia, borrada. Clara no entendía. Pero algo en sus entrañas sí lo entendía. Y le tenía miedo. Esa noche, se sentó frente al espejo, completamente sola. El silencio se quebró por un pensamiento que no le pertenecía. Tu cuerpo ya no es tuyo. Tus labios cargarán el precio de cada milagro. Clara se tapó la boca con ambas manos. Pero sabía que ya era tarde. El beso ya había pasado. Y el próximo, no sería en sueños. Título: Las lenguas que se quemaron por decir la verdad. La noticia no viaja por las palabras. Viaja por el temblor. Por el aire que cambia de sabor. Por los susurros que ni los muros pueden callar. En menos de 3 días, el milagro encontró oídos. Y los oídos, bocas. Y las bocas, fuego. Clara no habló. Pero su presencia hablaba por ella. Desde que despertó con la marca de aquel beso divino, algo en su cuerpo emitía una frecuencia distinta. Los pájaros dejaban de cantar cuando ella pasaba. Las velas temblaban sin viento. Y una anciana ciega, que llevaba 20 años en la oscuridad, gritó su nombre cuando Clara se acercó. Tú, la que brilla, la que viene con el perfume del cielo. Todos se quedaron paralizados. Clara sintió que el piso se abría bajo sus pies. Esa misma tarde, la anciana recobró la vista. Y no solo eso, comenzó a recitar versículos de un evangelio que nadie conocía. Uno que hablaba de una boca sellada por Dios para abrir los sellos del tiempo. El rumor se esparció como aceite en fuego. Primero, los monjes. Después, los aldeanos. Y finalmente, los que siempre escuchan aunque nadie los invite. El Vaticano. Pero los milagros no vienen solos. Siempre exigen un precio. Y esta vez, el precio era el silencio. 2 hermanas del convento, impulsadas por el fervor o la envidia, se escaparon de noche para hablar con el obispo local. Querían contar la verdad. Querían mostrar la marca. Querían gritar al mundo que una novicia había sido besada por un ángel. 3 días después, una fue hallada muerta. La lengua, carbonizada dentro de su boca. La otra, perdida. Desaparecida en su camino a Roma. Algunos dicen que aún grita en las noches,
sin poder callarse, sin poder morir. Clara cayó de rodillas. Lloró. Se culpó. Pero en lo más profundo de su alma, una voz le dijo: no las tocaste tú. No fue tu culpa. Ellas cruzaron una puerta que tú apenas estás abriendo. Sor Beatriz, siempre presente en la sombra, la llevó a una habitación secreta. Allí, le mostró un libro antiguo. No tenía título. Solo una frase, grabada con sangre. Los labios sellados no deben susurrar luz a quien vive en la sombra. Clara lo entendió. Esto no era solo un milagro. Era un arma. Y su cuerpo, un templo, o una trampa. Esa noche, por primera vez, Clara rezó con miedo. No a Dios, sino a lo que él había puesto dentro de ella. Título: el sacerdote que la deseó en secreto. Antes de que la fe se transforme en ley, fue deseo. Antes de que un altar se consagre, alguien lo soñó con fuego. Y antes de que él fuera sacerdote, fue hombre. El padre Elías no era un santo. Era obediente. Era firme. Y, sobre todo, era un experto en ocultar sus temblores. Llevaba más de 20 años al servicio del convento. Había visto pasar cientos de novicias. Algunas tímidas, otras curiosas. Pero ninguna como Clara. Ella no caminaba, flotaba. No hablaba, susurraba plegarias que sabían a tentación. Cada vez que bajaba la mirada, algo dentro de él se rompía y se reconstruía en forma de culpa. Desde aquel día en que escuchó el rumor de su beso celestial, Elías no volvió a dormir bien. En las noches, lo despertaba el eco de unos labios que nunca había probado. Y en la penumbra de su habitación, rezaba con fuerza. Pero sus manos temblaban. No es ella. Es el demonio usando su rostro. Es una prueba. Es mi cruz. Eso se repetía. Una y otra vez. Pero la cruz se volvía más pesada. Una tarde, lo vio llorando en la capilla. Clara se le acercó, sin decir palabra. El silencio entre ellos era más profundo que el canto de los monjes. ¿Estás bien, padre? Él levantó la mirada. Y por primera vez, la vio como mujer. No sé qué estás haciendo conmigo, Clara. Pero cada noche siento que Dios me observa, y calla. Clara quiso alejarse. Pero sus pies no respondían. Elías se levantó. Y algo, una fuerza antigua, primitiva, o simplemente humana, lo empujó hacia ella. «Dame un beso», susurró. «¿Qué?» Su voz tembló. «Dame uno. Solo uno. Necesito saber si esto es divino o si simplemente estoy condenado». Clara retrocedió. «No puedo. No debo». «Tampoco debiste ser tocada por un ángel», dijo él, con ojos de hombre derrotado. «Y sin embargo, lo fuiste». Esa noche, él la esperó fuera de su celda. Y ella salió. No hubo palabras. Solo un suspiro, un temblor. Y un beso. Lento. Profundo. Sagrado. Maldito. Los labios de Clara se posaron sobre los de él como una corona de espinas sobre la frente de Cristo. Y cuando terminó, el padre Elías cayó de rodillas. «Gracias», dijo, con lágrimas. «Ahora sé que Dios existe». 6 días después, murió en su confesionario. Sonriente. Con olor a incienso. Y con una pluma blanca en la mano. Que nadie supo explicar. Título: los enfermos empezaron a llegar. La fe, cuando desespera, se arrastra. Y cuando sangra, grita. Primero fue un niño con parálisis. Después, una mujer con el pecho abierto por el cáncer. Luego, un hombre que ya no recordaba su nombre, solo repetía uno. Clara, Clara, Clara. Llegaban descalzos. Algunos cubiertos con vendas, otros con crucifijos atados al cuello como si eso los protegiera del castigo que pedían a gritos. Venían de pueblos cercanos, de ciudades lejanas, de iglesias silenciadas. Venían por ella. Por sus labios. Por la promesa no dicha que empezó a circular de boca en boca. La novicia que besa, y Dios responde. El convento, un lugar antes olvidado por el mundo, se transformó en un santuario sitiado. Los gritos empezaron a mezclarse con las oraciones. La esperanza con la locura. El amor con la manipulación. Clara los veía desde una ventana alta. A veces lloraba. A veces rezaba. A veces, deseaba bajar. «No es tu deber», decía Sor Beatriz. «Tú no curas.
Es Dios quien lo decide. Y él aún no ha hablado. Pero Clara sentía que sí. Cada noche, soñaba con las mismas palabras, dichas por una lengua sin cuerpo. Tú no besas. Tú desatas sellos. Una noche, cuando todos dormían, Clara escapó. Bajó descalza. Salió por la puerta trasera del convento. Y caminó entre los enfermos como si fuera un ángel sin alas. Nadie hablaba. Solo extendían las manos. Solo ofrecían el rostro, con una devoción que dolía más que cualquier herida. Clara se detuvo frente a una mujer moribunda. Le acarició la mejilla. Y la besó. Nada pasó al instante. Pero a la mañana siguiente, la mujer ya no estaba. Solo quedaba su bastón y una nota escrita en hojas secas. Ya no siento dolor. Y si muero hoy, moriré en paz. Porque sus labios eran verdad. El escándalo no tardó en explotar. Los superiores del convento fueron alertados. La noticia cruzó fronteras. Y alguien más escuchó. El Vaticano. 2 cardenales llegaron sin aviso. ¿Dónde está la novicia? ¿Cuántos ha tocado? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han sanado? Pero nadie quiso hablar. Porque sabían que hablar era morir. Las lenguas seguían quemándose, en silencio. Esa noche, Clara fue encerrada. Las puertas reforzadas. La ventana tapiada. Y en su celda, solo le dejaron una Biblia. Y una pluma. Una pluma blanca. Igual a la que sostenía el padre Elías cuando murió. Clara la tomó. La acercó a sus labios. Y susurró. No vine a salvarlos. Vine a probar si el cielo aún nos escucha. Título. La ciencia quiso besar a Dios. El problema no fue el milagro. Fue la estadística. Fue que empezó a repetirse. 5 enfermos curados. 2 moribundos que se levantaron. Un loco que volvió a hablar con coherencia. Y todos dijeron lo mismo. Fue un beso. Solo eso. Los médicos no tardaron en llegar. Primero, disfrazados de creyentes. Después, como investigadores enviados por diócesis vecinas. Y finalmente, sin máscaras. Científicos con credenciales, laboratorios móviles, preguntas afiladas y batas blancas más limpias que sus intenciones. No venían a rezar. Venían a medir a Dios. Clara fue llevada al sótano del convento, lejos de los fieles y de las miradas. Pero no lejos de los instrumentos. Allí instalaron cámaras, luces, pantallas. Y frente a ella, un hombre con voz de acero le dijo: Mi nombre es Dr. Santiago Vélez. Y no estoy aquí para juzgarte, Clara. Estoy aquí para entenderte. Ella no respondió. No estoy contra la fe. Pero si esto es real, necesitamos documentarlo. Replicarlo. Salvar vidas. Clara lo miró fijamente. ¿Salvarlas de quién? Del sufrimiento. De la muerte. ¿Y si ese sufrimiento es parte del camino? Entonces quiero los atajos. Él le pidió una muestra de saliva. Después, un beso sobre un vidrio estéril. Después, una muestra de sangre. Cada día, más pruebas. Más mediciones. Más obsesión. El doctor Vélez comenzó a soñar con ella. A escribir su nombre en los márgenes de sus informes. A susurrar oraciones que no creía mientras observaba las curvas de sus ondas cerebrales. Porque algo en ella lo estaba cambiando. No era amor. Era reverencia. Era locura envuelta en bata científica. Una noche, no aguantó más. Se acercó mientras ella dormía en aquella habitación sellada con crucifijos. Y la besó. Pero no en los labios. Sino en el cuello. Como un ladrón que roba lo que no le pertenece. Clara despertó con un sobresalto. ¿Qué has hecho? Él temblaba. Quería saber. ¿Saber qué? Si me dolería. Esa noche, el doctor Vélez comenzó a toser sangre. Los resultados de sus análisis se volvieron caóticos. Los servidores del laboratorio explotaron por un cortocircuito inexplicable. Y todas las grabaciones desaparecieron. Lo último que se supo de él fue una carta escrita a mano, dirigida a nadie. El beso no se estudia. El beso no se encierra. El beso se sobrevive. Clara fue de vuelta a su celda. Pero ya no era la misma. Ni ella. Ni el mundo que la rodeaba. Porque ahora sabían que no solo era milagro. Era código. Era ADN.
¿Y si la ciencia quería besar a Dios? Debía aprender primero a morir como humano. Título: ella sangró por dentro de un beso. No fue sangre lo primero que sintió. Fue un vacío. Un agujero invisible que comenzó a crecer dentro de ella después del séptimo beso. Era como si algo la estuviera deshilando por dentro. El primero fue un milagro. El segundo, una señal. El tercero, un incendio. Y el séptimo, fue una advertencia. Aquel día, un joven llegó con una herida abierta en el pecho. Decía haber sobrevivido a un tiroteo. Nadie entendía cómo seguía vivo. Clara lo besó. Como a los demás. Con la ternura de quien ya no busca salvar, sino obedecer. Pero cuando sus labios se separaron de los de él, un sabor metálico se apoderó de su garganta. Un dolor punzante le cruzó el estómago. Y, sin razón visible, se desmayó. La encontraron en el suelo, con las uñas moradas y un hilo de sangre saliendo por la nariz. Ningún médico supo explicar qué pasó. Ni los rezos calmaron su fiebre. Solo una frase se repetía en sus sueños, como un eco cruel. Cada milagro te consume. Cada alma salvada te cuesta un trozo del cielo que llevas dentro. Durante días, Clara escupió sangre a escondidas. Sus encías sangraban al rezar. Sus piernas temblaban sin razón. Pero nadie podía saberlo. Nadie debía saberlo. Porque si los enfermos se enteraban de que curarlos la estaba matando, ¿acaso se detendrían? ¿Acaso dejarían de venir? Y no lo hicieron. A las puertas del convento, la fila crecía. Venían ciegos, mudos, tullidos, moribundos, embarazadas. Venían con bebés enfermos en brazos, con crucifijos en el pecho, con lágrimas en los ojos y gritos en la boca. Déjenos verla. Un beso. Solo uno. Pero Clara ya no era Clara. Ahora caminaba más lento. Su piel estaba pálida, sus labios resecos, sus ojos, como vitrales rotos. Sor Beatriz lo notó. Te estás vaciando, dijo una noche. Como un cáliz que nadie deja de beber. Clara no respondió. ¿Por qué no paras? Porque no puedo. Porque algo más grande que yo me mueve. Y si tengo que morir, que sea con la boca aún tibia de fe. Beatriz la abrazó. Por primera vez. Y lloró como una madre que sabe que ya no puede proteger. Aquella noche, Clara soñó con un río. Y en el río flotaban cuerpos. Todos con una misma marca en el pecho. El beso. Ella caminaba entre ellos, y cada paso que daba, dejaba un reguero de sangre detrás. Cuando despertó, se encontró con una nueva mancha en la sábana. Roja. Fresca. Y en forma de ala. Su cuerpo sangraba. Pero no por fuera. Por dentro. Donde ni Dios se atrevía a mirar. Título: Dios la escondió entre las sábanas de un pecador. No todos vienen a ser sanados. Algunos llegan para mirar de frente a lo sagrado. Y escupirlo. Aquel hombre no tenía nombre. Solo un número tatuado en la muñeca, 4407. Llegó sin pedir turno. Sin tocar la puerta. Entró al convento como si ya hubiera vivido allí en otra vida. Y cuando vio a Clara, no se arrodilló. Sonrió. ¿Tú eres la santa? No soy santa, respondió ella, sin levantar la vista. Mejor. Estoy cansado de las santas. Tienen el sabor de la mentira. Era un hombre joven, de ojos oscuros como confesionario sellado. Las hermanas lo evitaron desde el primer momento. Sor Beatriz se persignó al verlo. Y el crucifijo del altar cayó sin explicación esa noche. 4407 había sido condenado por abuso. Había huido de 3 centros de rehabilitación. Y había estado en prisión por actos que ningún libro sagrado se atrevería a perdonar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, cuando se quedaron a solas. Quiero un beso. Te va a matar. Tal vez. Pero llevo muerto desde hace años. Ella no entendía por qué no sentía miedo. Ni repulsión. Ni juicio. Solo una especie de espejo. Sucio. Rot. Pero espejo al fin. Dices que tu beso cura, dijo él. Pero lo que yo necesito no es cura. Es castigo. Clara cerró los ojos. Y lo besó. No por piedad. No por mandato. Sino por algo más viejo que la religión. El instinto de tocar lo que nadie toca. Pero esta vez. No hubo milagro. No hubo temblor. No hubo sangre. Clara se apartó, confundida.
Él no se desplomó, ni lloró, ni se iluminó. Solo dijo: te dije, estoy muerto. Tus labios son como los míos. Solo queman a los vivos. Clara retrocedió. ¿Qué eres? Él sonrió, por última vez esa noche, y susurró: soy la prueba de que no todos merecen ser tocados por Dios. Y tú tampoco lo mereces. Esa noche, Clara lloró como nunca, porque por primera vez no se sintió elegida. Se sintió usada, como si el cielo la hubiese entregado a manos de un monstruo. Pero al amanecer, encontró una nota escrita con sangre en el suelo de su celda. Dios no es siempre el que salva. A veces, es el que esconde. Título: El hijo del Papa vino por ella. No hay nada más peligroso que un milagro que no puede ser controlado. Y Clara se había convertido en el milagro más incómodo del mundo. Ya no solo llegaban enfermos. Ahora llegaban cámaras, espías disfrazados de monjes. Y sobre todo, rumores. Rumores que volaban como evangelios apócrifos por los pasillos del Vaticano. Hay una novicia que besa y los muertos caminan. Sus labios son más temidos que las trompetas del Apocalipsis. Y entonces, él llegó. Nadie lo anunció. Nadie lo esperó. Pero cuando su coche negro cruzó las puertas del convento, el aire se puso denso. Como si la santidad se hubiera tapado la boca para no respirar lo que estaba por pasar. ¿Quién es?, preguntó Sor Beatriz. El obispo que lo acompañaba solo murmuró: es el hijo del Santo Padre. Y no ha venido a rezar. Clara lo vio por primera vez durante la misa. Él no parpadeó ni una vez mientras la observaba. Sus ojos eran de un gris pulido, como mármol romano. Y su piel, demasiado perfecta, como si no hubiera conocido nunca el pecado. Pero pecaba solo con mirar. Esa noche, pidió verla en privado. Nadie se atrevió a negarse. El Vaticano no pide, ordena. Clara entró en la biblioteca. Él ya la esperaba, sentado, con una copa de vino entre las manos. He leído sobre ti, dijo sin preámbulos. Y he rezado. Pero hoy, no he venido a hablar con Dios. Entonces, ¿a qué has venido? Él se levantó. Se acercó con paso firme. Y le susurró al oído: a proponerte un hijo. Clara se congeló. ¿Qué? Quiero que me beses. Pero no ahora. Quiero que lo hagas cuando esté dentro de ti. Cuando lo celestial y lo carnal se fundan. Cuando Dios, a través de ti, cree una nueva profecía. Eso es blasfemia. ¿Lo es? ¿Acaso el Espíritu Santo no engendró al Salvador en una virgen? Clara retrocedió. Pero sus piernas temblaban. No soy recipiente de tus delirios. No, respondió él con calma. Eres la última puerta que Dios no cerró. Y yo tengo la llave. Intentó tocarla. Pero Clara lo empujó con todas sus fuerzas. Dios no me dio este cuerpo para tus planes. Y si me lo dio, entonces que Él me lo quite. Él la miró con una furia contenida, como si no estuviera acostumbrado a que se le negara nada. Volveré, dijo antes de irse. Y cuando lo haga, no vendré solo. El cielo no es el único que sabe cómo imponer su voluntad. Esa noche, Clara no durmió, porque sabía que el peligro ya no venía del infierno, sino del mismísimo corazón de Roma. Y en su diario, escribió solo una línea: si un beso puede crear vida, entonces también puede empezar una guerra. Título: El beso que curó a un asesino. No todo el mundo quiere vivir. Hay quienes buscan un milagro para poder morir en paz. El nombre del hombre era Ricardo Zúñiga, pero el mundo lo conocía como el Cordero Rojo. Había matado a 11 personas, 7 de ellas con las manos, las otras con su silencio. Nadie entendía por qué no mostraba arrepentimiento, ni miedo, ni fe, hasta que un día, en plena sala de juicio, pidió hablar. Quiero ver a la monja que besa. Quiero que me bese. Y después de eso, pueden matarme. Los jueces se rieron. Pero alguien, en algún despacho oscuro, pensó: ¿y si ese beso le arranca lo que ni la cárcel pudo? Clara no fue consultada. Solo despertó con la orden: debes ir. El lugar era un penal de máxima seguridad. Piedra, grilletes, rezos apagados y cámaras encendidas. Cuando lo vio, algo en ella se quebró. No era un monstruo.
Era un hombre roto, con cicatrices en los brazos, los ojos vacíos y una Biblia en el regazo. «Gracias por venir», dijo él, como si se conocieran de antes. «No vine por voluntad», respondió Clara. «Lo sé. Nadie se acerca al infierno por placer». Él la miró fijamente. Sus ojos estaban llorosos. No por culpa, sino por algo más difícil. Reconocer que ya no tenía alma. «No quiero que me cures. No merezco curación. Solo quiero recordar que se siente ser tocado sin miedo». Clara se acercó. No porque lo perdonara, sino porque algo más grande que ella movía sus pasos. Lo besó. Lento. Triste. Como quien despide a un enemigo que nunca pidió serlo. Él cerró los ojos. Y cuando los abrió, lloró. Lloró como un niño que finalmente entendía lo que había perdido. «¿Sientes algo?», preguntó ella. «Sí. Por primera vez. Siento dolor». «¿Y eso, Clara?». «Es el primer milagro». 3 días después, firmó su confesión completa. Pidió perdón a las familias. Y exigió su ejecución. Antes de morir, pidió un papel y escribió: «El beso no me salvó, pero me devolvió lo que me faltaba para morir como humano. El alma». Pero la historia no terminó ahí. Esa misma semana, el pabellón donde estuvo encerrado ardió en llamas. Todos los presos sobrevivieron. Menos uno. Un guardia que había torturado a Ricardo durante años. Y en el suelo, calcinado, encontraron una pluma. Blanca. Título: «Ella ya no sangra. Ella arde». Primero fue el cansancio. Luego, el mareo. Después, la sangre. Y ahora, fuego. Clara ya no sangraba. Sus labios ya no se agrietaban. No había marcas en sus sábanas, ni moretones ocultos en su piel. Pero algo ardía dentro de ella. Era como tener un sol atrapado en el pecho. Un núcleo incandescente que crecía, respiraba, gritaba por salir. Las hermanas notaron el cambio. Su paso era más firme. Su mirada, más intensa. Su voz, más profunda, más grave. Como si cada palabra viniera acompañada por un trueno silencioso. Un niño fue el primero. Tenía fiebre desde hacía semanas. Deliraba. Sus padres suplicaron un beso. Clara accedió. Pero cuando sus labios tocaron los del niño, él gritó. No de miedo, de calor. Su cuerpo se sacudió como si un rayo lo hubiera atravesado. Y al cabo de segundos, la fiebre se desvaneció. El sudor se evaporó. Y una marca, una quemadura en forma de cruz, apareció sobre su pecho. ¿Lo curaste?, preguntó Sor Beatriz, horrorizada. No. Lo encendí, respondió Clara, con la voz de alguien que ya no reza, sino declara. Desde ese día, cada beso se volvió una chispa. Y cada cuerpo tocado, una antorcha. Algunos se curaban. Otros entraban en trance. Algunos veían visiones. Y unos pocos morían entre llamas que nadie más veía. Clara comenzó a tener visiones. Ángeles con alas carbonizadas. Altares cubiertos de ceniza. Y un libro, siempre un libro, que ardía sin consumirse. Un libro con su nombre en la portada. No soy santa, se decía frente al espejo. Ni mártir. Soy fósforo. Y Dios me está frotando contra la humanidad para prenderla fuego. Una noche, en la capilla, cayó de rodillas. No por devoción, por peso. Su espalda ardía. Literalmente. 2 marcas aparecían lentamente, como tatuajes hechos con hierro fundido. Alas. No alas de ángel. No blancas, sino rojas. Como si el fuego le hubiera dado forma. Dios, ¿qué estás haciendo conmigo?, susurró. Y por primera vez, él respondió. No con palabras, sino con un relámpago que cayó sobre la cruz del convento. La partió en 2. Y la dejó ardiendo durante horas, sin quemarse. A la mañana siguiente, en los diarios apareció un titular. La monja del fuego, milagro o castigo divino. Pero Clara ya no leía periódicos. Ya no hablaba con humanos. Ni siquiera con su reflejo. Ahora solo escuchaba una voz, dentro de sí misma, que decía. No viniste a sanar. Viniste a quemar la mentira. Y todo lo que no soporte tu fuego, no merece sobrevivir. Título.
El último beso fue para un ángel caído. No todos los ángeles llevan luz. Algunos, cuando caen, se llevan el cielo con ellos y lo entierran bajo su piel. Clara no lo reconoció al principio, ni por el rostro, ni por la voz. Pero su sombra sí. Era la misma silueta que la había visitado aquella noche. La del primer beso. La que encendió el incendio. «Te has tardado», dijo ella, sin sorpresa. «Estaba esperando que arderías por completo», respondió él. No tenía alas. Solo cicatrices donde una vez las hubo. Y un brillo en los ojos que no era luz. Era ceniza líquida. ¿Quién eres? Tu semilla. Tu origen. Tu espejo. ¿Eres un demonio? Él sonrió con lástima. Fui ángel mucho antes de que supieras rezar. Caí, no por odio, sino por amor. Y tú, Clara, eres la prueba de que el amor aún puede desobedecer al cielo. Ella retrocedió. Sintió que el aire se volvía espeso. El fuego en su pecho se agitó, como reconociendo a su creador. ¿Tú fuiste quien me besó? Fui el primer fuego. El soplo. La chispa. El error, si así prefieres llamarlo. Clara temblaba. No de miedo. De certeza. ¿Qué quieres de mí? Quiero que el último beso sea para mí. Para cerrar el ciclo. Para sellar lo que comenzamos. Para que el fuego tenga forma. No. Mis labios ya no son míos. Pertenecen a lo que arde. Exacto, dijo él, acercándose. Y yo soy lo que vino a arder contigo. Clara quiso resistirse, pero su cuerpo lo recordaba. Como un eco impreso en la carne. Como una nota sagrada escrita antes del Génesis. ¿Qué pasará si te beso? Todo. O nada. Tal vez el cielo se caiga. Tal vez nazca uno nuevo. Pero no sabremos. Hasta que tus labios y los míos se reconozcan. Ella lo miró por última vez. Y supo que no había regreso. ¿Esto es pecado? No. Esto es destino. Y entonces, lo besó. Fue un beso sin tiempo. Sin cuerpo. Sin aire. Fue un colapso. Un nuevo Big Bang. Un temblor en la carne del universo. Cuando se separaron, él desapareció. No quedó polvo. Ni cenizas. Solo una pluma. Negra por un lado, blanca por el otro. Y en su mano, una nueva marca. El símbolo del infinito envuelto en fuego. Clara cayó al suelo. Y mientras el mundo dormía, una grieta invisible se abrió en el cielo. Título: Los labios que Dios selló, se abrieron al fin. Antes del verbo, hubo un silencio. Antes de la luz, una grieta. Y antes de Clara, hubo una promesa que nunca debió romperse. El convento ya no existía. Al menos, no como antes. Después del último beso, la tierra tembló. El cielo se partió en dos por un rayo que no vino de arriba, sino de adentro. Clara fue encontrada en posición fetal. Desnuda. Sin heridas. Sin marcas. Pero con los ojos abiertos como si hubiera visto el reverso de Dios. Las hermanas huyeron. Los fieles lloraban. Los hombres del Vaticano guardaban silencio. Y Sor Beatriz simplemente desapareció. Durante 3 días, Clara no habló. No comió. No respiró como los vivos. Y sin embargo, no murió. Al 4.º día, caminó. Al 5.º, cantó. Y al 6.º, pidió ser llevada a un lugar que nadie recordaba. Hasta que ella lo nombró. Llévenme al sótano sellado. Al de las novicias desaparecidas. Al que huele a profecía antigua. Nadie quería obedecer. Pero nadie podía negarse. La puerta, de hierro negro, tembló al verla. Como si su sola presencia deshiciera los cerrojos. Al entrar, el aire cambió. El frío era denso. El tiempo, más lento. Y en las paredes, nombres. Miles de nombres de mujeres que, como ella, fueron besadas por lo divino y devoradas por lo humano. Aquí terminan todas las elegidas, dijo Clara, leyendo los muros como si fueran escrituras vivas. Pero yo no he venido a terminar. En el centro de la sala, una especie de altar circular ardía sin fuego. Sobre él, un espejo. Rot. Y en él, su propio reflejo, pero con los ojos cerrados. No falta otro beso, susurró. Falta el primero. El que me debía a mí misma. Clara se acercó. Tocó el reflejo.
Y lo besó. No en los labios, sino en la frente. Como se besa a una hija. Como se besa a un fin. El altar se iluminó. Las paredes comenzaron a vibrar. Y del suelo surgió una espiral de luz que no hería, sino recordaba. Cuerpos de otras mujeres aparecieron, no como cadáveres, sino como llamas suaves, danzantes. Todas con la misma marca. Todas, cantando. No fuimos mártires. No fuimos malditas. Fuimos semillas. Y tú, Clara, fuiste la tierra que no se negó. El cielo no se abrió. Se inclinó. Una voz, la misma que habló al principio, susurró desde la nada. Ya no sellaré tus labios. Ahora, habla por todas. Clara se giró hacia la puerta. El mundo la esperaba. Y por primera vez, no era ella quien temblaba, sino la historia.